¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Todo bien. Bueno, un poco de calor por esta zona, ya que es verano, pero bueno, ahí manteniéndolo, manteniendo. Buena época para usar camisetas de fútbol, la verdad. Claro, claro, puedes usarlas, puedes mostrarlas siempre. No te toca estar aguantando frío. Ni, pues, o sea, te toca estar aguantando calor, pero para eso está esa tela tan buena, ¿cierto? Para sudarla y para que respire. Claro. Bueno, primero qué gusto que te hayas animado a participar de este podcast, de este espacio que es creado para la comunidad camisetera. Y qué bueno que vengamos a hablar de tantas cosas interesantes, empezando pues por el Fútbol Club Barcelona, que por lo que tenemos entendido es una gran parte de tu colección y pues de tu pasión. Por lo que vemos también allá atrás, a un Messi, a un Barcelona. Claro. Sí. A ver, la verdad es que todo este tema del Fútbol Club Barcelona, y parece mentira, pero creo que ha sido el único equipo de fútbol en mi vida que no he escogido. Ok. Yo soy venezolano, todo el mundo lo sabe, yo soy venezolano, he vivido en España hace mucho tiempo, pero mi abuelo era catalán, mi abuelo era un gran fan del Fútbol Club Barcelona, mi padre igual, y creo que es una cosa que en mi familia no eliges, ¿sabes? Simplemente Ok. naces con ello, te aprendes el can del Barça con 5 o 6 años, lo primero que haces cuando vienes a España es ir a Barcelona, ir a Camp Nou. eh, es una cosa que está intrínseca en mi familia, menos por la parte de mi padre, y yo, bueno, yo le he seguido a rajatabla. La verdad es que también, siendo sinceros, pues mi etapa de crecimiento fue un poco la etapa de crecimiento del Fútbol Club Barcelona, después de todos esos años oscuros a finales de los 90, al principio de los 2000, aparece Rijkaard, aparece Ronaldinho, aparece Messi, aparece un equipo de ensueño, ya luego con Guardiola, con Vilanova, con Martino, con Luis Enrique, y la verdad es que, a ver, siendo sinceros, en los últimos años ha sido muy fácil ser del Fútbol Club Barcelona. Ahora, pues es verdad que es un poco más difícil porque el equipo está un poco en reconstrucción, pero sí, a ver, creo que cuando eres de un equipo no importa que esté en la B o que pierda 10 Claro. partidos seguidos, pues, y porque tienes que estar. Sí, son tus colores y siempre van a estar ligados a ti en las buenas y en las malas. Y justamente lo que decías me parece muy válido y muy de resaltar. Y es, en las buenas todo el mundo es el fan del Barça, el fan de cualquier equipo. Pero en las malas es donde se ven los buenos, los que siempre están apoyando ahí el equipo. Y justamente, por ejemplo, a mí me parece que el Barça es una montaña rusa y esa montaña rusa atrae mucho a la gente también. Me refiero a montaña rusa, es por ejemplo es las situaciones de que contratan jugadores super top, pero por ejemplo no se sabe si los van a inscribir, pero siempre los finalizan inscribiendo, siempre terminan moviendo el mercado de alguna u otra manera. Muchas veces dicen, no, es que no tengo dinero, pero ves y contrataron a Gundogan, sí, top Ya, mundial. esto fue a Roberto Lewandowski el año pasado. Exacto. Ahora acaban de hacer bueno, según tengo entendido, creo que no está cerrado, pero creo que acaban de fichar a Cancelo, que me parece de los mejores laterales derechos del planeta, ¿sabes? Es impresionante. Pero bueno, la verdad es que es eso, tío. La verdad es que en los últimos años ha sido un poco montaña rusa. Yo creo que lo único que le ha hecho falta al Barça, al menos en el último par de temporadas, es dar ese puntillazo en Europa, ¿no? Creo que el año pasado con el grupo no tuvimos suerte, pero bueno, un Inter y un Bayern en tu grupo, pues siempre te deja cositas que al final el Inter finalista, o sea, un temporadón, la del Inter de Milán. Pero bueno, son las cosas que tiene. También que ha afectado al club, que quieras o no, siempre lo que hace tu rival, digamos, pues Claro. es un espejo para ti. El hecho de que al Madrid le haya ido tan bien en Europa en los últimos años es un poco hándicap para que el Barça, digamos, despierte un poco, ¿no? Y porque siempre pues, miras un poco a tu rival de reojo Sí. por compararte un poco, ¿no? Que al final es inevitable, es una cosa inevitable. Sí, Y es una sí. cosa que no Bueno, podemos. sí, eso sí es absolutamente real, muy de acuerdo con vos. Lastimosamente, pues todo el mal manejo que tuvo el Barça durante un periodo muy largo, prácticamente dos presidentes que no sabían qué es lo que estaban haciendo y manejaron muy mal el equipo, lo dejaron pues casi que en la ruina económica. Y ahora yo lo veo la verdad mucho mejor.
Me parece que el tema de la Champions League depende mucho del bombo donde aparezcas. Este año el Barcelona va a estar en el bombo 1, así que va a tener las cosas mucho más fáciles desde el comienzo porque no va a enfrentarse a los campeones de toda Europa, va a tener que verlos después. Entonces, por ejemplo, el Madrid es un caballo que nadie va a querer correr justamente porque está en el bombo 2 y en cualquier momento puede también caer en el bombo del Bayern o del PSG o de cualquier otro equipo. No. Sí, bueno, igual yo creo que en el caso del Madrid, y yo soy muy del Barça, mucha gente piensa que soy antimadridista y no exactamente, se asocia mucho al barcelonismo con el antimadridismo. Y yo creo que el Madrid en Champions es una piedra que nunca quieres que te toque en el camino, tío. Porque yo creo que es un equipo que por muy mal que venga en Liga o por lo que sea, siempre en Champions tiene como esta mística. Es un equipo muy copero. Es como Boca Juniors en Libertadores. Es un equipo muy copero. Sí. Es un equipo... Y que no importa, me da la impresión que no importan los jugadores, no importa nada. Es como el estadio, el ambiente, esa tensión, lo que ya ha pasado antes, que hace que los jugadores del equipo rival también tengan un problema, digámosle que temblándoles las piernas, porque en cualquier momento sabes que puede pasar algo y ese nerviosismo de evitarlo es lo que causa que vuelva el pase y vuelva el pase y vuelva el pase. Pero es inevitable. Para ser campeón de Europa tienes que medirte a los mejores y el Manchester City, lo que hizo las últimas 2 temporadas, me parece espectacular. O sea, la anterior de la anterior, la eliminación del Manchester City fue algo que nunca veremos en años. Con 2 goles en 1 minuto. O sea, exacto, eso es ya un equipo de Guardiola. Si me entiendes, o sea, yo no creo que lo volvamos a ver en 10 años, 15 años, así que es muy difícil. Ahorita los equipos de Inglaterra los veo muy por encima que de los equipos de España, pero ojalá se vaya cortando y otra vez veamos esas Champions Leagues del 2006, donde llegaba casi que un equipo por país a jugar semifinales y veíamos era candela contra el Milan, contra la Juve, contra el Bayern también. Ojalá que se vuelva a restaurar esa Champions League, sería ideal volvernos a ver. Igual creo que hoy en día para el resto de equipos europeos es difícil competir con la Premier. Ya vemos lo que gasta la Premier en un mercado y es difícil competir. Es muy difícil competir. Yo creo que es una gran oportunidad también para que sobre todo los equipos grandes del resto de Europa empiecen a confiar más en sus canteras. Sí, porque claro, muchas veces equipos como el Madrid, como el Barça, que tienen muy buena cantera, tienen de las mejores canteras de Europa, pero luego cuando los chicos llegan al primer equipo, la mayoría no tiene oportunidades, se termina yendo a préstamo o se termina yendo con una cesión definitiva, y luego vemos que triunfan en otros equipos y lo vuelven a repescar. No sé, caso Fábregas hace muchos años, el mismo Piqué. Caso Piqué, por ejemplo, totalmente. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad y yo creo que el Barça pues, lo está haciendo bastante bien en ese sentido. De hecho, el fin de semana estaba viendo el partido y decía, es impresionante la juventud que tiene el Barcelona en su delantera. Es Abde, Ansu Fati, Ferran, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, o sea, tiene un equipo muy joven. Mismo Rafinha, Rafinha 22, 23 años, o sea, es un equipo que me parece que tiene una proyección impresionante. Ahora es verdad que un club como el Barcelona no puede apostar de aquí a 3 años. Un club como el Barça tiene que hacer un equilibrio y buscar que esta misma temporada haya ese sí, sobre todo yo creo que la pendiente del Barcelona en este momento tiene que ser la Champions League. Clasificar a una fase de grupos tiene que ser una urgencia. O sea, ya han pasado 2 temporadas en las que no han clasificado. Esta tiene que ser, clasificamos a octavos, a cuartos, semis, final, pero tiene que pasarse de rondas. Económicamente también es algo obligatorio. Justo, representa un impacto económico en el club y pasar de ronda ahora en un torneo como la Champions pueden representar 20 o 30 millones de euros, más o menos en tu... mucha plata. Pero bueno, empecemos ya con el tema de las camisetas, que es lo que es más interesante dentro de este podcast. Pues ya nos dijiste
que obviamente el tema del Barcelona pues es lo que más te apasiona, entonces me imagino que pues tu equipo favorito es el Barcelona. Sí, sí. Es verdad que tengo algún que otro equipo fetiche, pero sí, digamos, el Barcelona es lo que más ocupa espacio en mi colegio. Ok, y ¿quién es tu ídolo de pequeño? A ver, mi ídolo de pequeño, quizás suene esto un poco raro, pero mi ídolo de pequeño es el señor Enzo Francescoli. De hecho, me hice de River gracias a Francescoli. Aquel River de finales de los 90 a mí me enamoró. Mira que estaba el Boca de Bianchi también, pero me enamoró a mí ese River. O sea, los Aimar, los Ayala, los Ortega, los Simeone, los Francescoli, los Monoburgos, Torín, que era un equipo muy potente, muy potente aquel River. Claro. Entonces mi jugador de niño favorito, Francescoli, definitivamente. Antes de seguir, tenemos que preguntarte cuántos años tienes, porque eso también afecta muchísimo el tema de la generación. 31, listo, si somos de la misma generación, entonces nos tocó ver también todo eso. El fútbol argentino en esa época era muy fuerte en Sudamérica, y siempre han tenido como mucho apego a nosotros. Yo no sé por qué, en Colombia también había mucho apego hacia los equipos argentinos, sobre todo si comparas argentinos y brasileños, siempre la gente tiraba más por los argentinos. Yo creo que no sé por qué, el español. Sí, yo creo que es un tema del idioma. Yo creo que el hecho de que hablen nuestro propio idioma, yo creo que el hecho de que los brasileños hablen portugués, como que te separa un poquito, ¿no? Como que no te sientes tan apegado a ellos, sí. Y en mi caso, que yo soy venezolano, pues sabemos que el fútbol en Venezuela tiene muy pocos años de estar de alguna forma desarrollado. La selección venezolana tiene muy poco tiempo de estar medianamente compitiendo. Entonces, yo siempre veía a Argentina un poco como lo que quiero ser, lo que quiero que mi selección sea. Evidentemente hay una distancia grandísima entre Argentina y Venezuela. Pero bueno, siempre me ha gustado todo esto de... Y River, por cierto, es uno de mis otros equipos fetiches. River Plate. River Plate, sí, un equipazo, la verdad. ¿Para qué? ¿Quién ha sido el mejor jugador que has visto en toda tu vida? En toda mi vida, Lionel Andrés Messi Cuchutini. Creo que no hay discusión. O sea, a ver, también es muy fácil decir Lionel Andrés Messi Cuchutini, pero es que no hay, yo creo que no hay medias tintas. Sobre todo en la generación de nosotros, hay muy poco que discutir. He escuchado justamente en el podcast gente diciendo Ronaldinho o Neymar. Es muy respetable porque ellos fueron muy buenos en un momento. Pero el tema de que Messi ha estado a ese nivel por tantos años, es muy difícil negarlo. 17 años. De hecho, ayer, hablando un poco con la otra cera, ¿no? Ayer vi una estadística de Ronaldo que decía que este año lleva 18 goles en el año natural. Estamos hablando de un tipo que tiene 38 años, tío. O sea, estos dos, para mí, han marcado una cosa que de hecho ahora creo que no la dimensionamos al nivel, pero cuando veamos dentro de 15 años todo lo que hicieron estos dos en 15, 20 años, para mí, son los dos mejores de la historia. Evidentemente, yo no vi a Cruyff, yo no vi a Pelé, yo no vi a Maradona. Entiendo que era otro fútbol, que era otra época. Mi padre, mi tío me hablaban de Pelé, por supuesto, de Cruyff. De hecho, mi nombre es Johan por Cruyff. Yo me llamo Johan por Cruyff. Fue el primer tipo que ganó 3 balones de oro. Pero yo creo que esta constancia de 15, 20 años, dos tipos pegándose por balones de oro, por botas de oro, por torneos internacionales, por Champions, impresionante, pero impresionante. Y justamente que caigan en los equipos rivales, con técnicos icónicos, todo eso agranda mucho más su historia, todo lo que hay detrás de esto, porque, o sea, yo creo que no volveremos a ver tampoco una rivalidad como la que hubo entre el Madrid de Mourinho y, el Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola.
esos años eran locos, cada clásico, inclusive ver 6 clásicos en un mismo año, porque se vieron las caras en la final de la Copa, en semifinales de Champions. Increíble, increíble. Y creo que eso es histórico para todos los que pudimos verlo. Por ejemplo, yo también lo veo desde la otra orilla, porque yo soy madridista. Para mí era insufrible ver eso, porque yo ya sabía que, o sea, esos 6 partidos, iba a ser nosotros sufriendo y ustedes intentando, o sea, nosotros intentando no perder y ustedes intentando ganar. Entonces, y como jugó Guardiola su parte de la moneda, y como la jugó Mourinho, la parte cada uno con las como piezas que tenían, increíble. Era ajedrez dentro de una cancha de fútbol y se podían las fichas pegar, ¿sí me entiendes? Era... Una semana antes se estaba calentando el clásico. Sí, era horrible. Que si no sé qué en rueda de prensa, que si Guardiola dijo que no le importaba, que si Mourinho dijo que iba a poner 3 pivotes en un partido, que si Guardiola dijo que no le importa porque él tiene el mejor mediocampo del mundo, etc. O sea, una cosa y a mí, sinceramente, ya viéndolo un poco como de esta cera desde la parte culé, me impresiona que ese equipo no haya ganado más Champions League, el Barça Sí. de Guardiola. Sí. Es impresionante porque de hecho ves al Madrid de Zidane, que sí es verdad, un equipo con muchísima mística, pero inclusive hablando netamente de fútbol, no era un equipo tan espectacular y sin embargo ganaron 3 Champions seguidas. Sí, y el Barcelona siempre... Impresionante. Sí, y me parece que todas las Champions de esos años, el Barcelona era el rival a vencer. O sea, no había otro equipo que le llegara al Barcelona cerca. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasó con Mourinho en el Inter. Ya. Estas semifinales es algo que no puedes controlar. Estuvo a nada, y lastimosamente no entró. Y ese no ¿Cómo? Gol de Milito en offside. Imagínate. En Giuseppe Meazza. Es que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno. La mano de Rich no las pitaron. Una cosa por otra. Sí, ¿para qué? Bueno, empecemos ya con el tema de las camisetas. Después de tanto recuerdo bonito de esa época, ¿cierto? Primero, ¿cuántas camisetas tienes en tu colección en el momento? Actualmente no llego a 100. 80 y tantas, 87, okay. 88. Estoy esperando 2, pero de momento 88. Sí, creo que está bien. Debo ser el que menos de los que has entrevistado. No, hubo alguien de Inglaterra que tenía 60, pero él era muy particular lo que él cogía. Él cogía solo camisetas de temporada. O sea, esta temporada solo cogía de esta temporada. La próxima temporada solo de esta temporada. Y no muy comunes. Entonces, él siempre estaba como comprando de Uganda o así, muy raras. Sí, pero tuvo 60. Pero sí, o sea, han pasado gente de 1000. Pero pues, entonces, cada uno tiene sus gustos, su forma, etcétera. Eso es parte, yo creo que la parte más importante del coleccionismo. Y por eso también quería preguntarte, en tu perspectiva, ¿qué camiseta prefieres, las retro o las modernas? Yo definitivamente creo que las retro. Y te voy a explicar por qué. Ya no solo por un tema de imagen, ni por un tema de que sean más cool de vestir o no. Yo creo que antes, hace 15, 20 años, las camisetas se fabricaban mejor. Okay. El tema del estampado, el tema del patrocinio, el tema de las telas. Yo creo que cada vez, evidentemente, las hacen mucho más cómodas para los futbolistas. Pero he tenido problemas con camisetas sobre todo en las últimas 5 o 6 temporadas, con el tema de los dorsales y el tema de los patrocinios. Sí. Es un tema que incluso me molesta porque cada vez son más caras. Te vas a comprar una camiseta nueva, te vale 150 euros. Y no creo que tenga la durabilidad que tenía una camiseta de hace 25 años. Entonces, retro, definitivamente retro.
Sí, muy, muy respetable, la verdad, muy de acuerdo. Sobre todo las camisetas Player Issue o Match One, Las match pues o sea que issues, sí. son hechas increíble, o sea, se dañan con verlas, o sea, no puedes tocarlas porque ya están roto el sponsor, el name o cualquier vaina. Inclusive si te las pones mucho también se estiran, se empiezan a deformar, muy difícil Están hechas controlarlas. definitivamente. Sí, sí. Pero sí, buena respuesta. Y con el tema de los dorsales o sin dorsales, ¿qué prefieres? Eh, si me hubieses hecho esta pregunta hace 5 años, te decía que con dorsal. ¿Ok? Ahora, por lo mismo de lo que estamos hablando, yo creo que hoy en día estoy intentando, al menos las actuales o las más nuevas, sin dorsales. Yo siempre utilizo todas las camisetas de mi colección. Ujú, Todas. Me las pongo todas. Es mi forma de ujú. coleccionismo. Yo me Sí, compro sí. camisetas para mostrarlas al público, para que la gente me pregunte, para que la gente sepa, incluso hablarle un poco de la camiseta. Y yo creo que últimamente sin dorsal. Es verdad que hay camisetas que sí o sí las tienes que tener con dorsal. Alguna histórica, alguna de... Ahora estoy esperando una de Ronaldinho del año 2003, que fue su primera temporada. Yo creo que un poco depende. Hay algunas que Sí, sí. sí o sí con dorsal, pero estoy evitando sobre todo las nuevas. Por el mismo tema que hablábamos de que se despega el patrocinio, de que se cae un poco Sí. el name y ya cuando se está cayendo un poco yo la saco de circulación porque también quiero que me duren mucho más tiempo. Claro, claro. Es delicado. Cuando empiezas a ver esos pequeños problemas, es cuando uno dice, no, ya es momento de dejar de usarlas, o por lo menos tenerlas más de exhibición y menos de uso, porque en cualquier momento se te pueden ir y ya, nada que Sí, hacer. Eh, bueno, y el equipo con más camisetas dentro de tu colección, Fútbol Club Barcelona, definitivamente. Fútbol Club Barcelona. ¿Cuántas podrías tener del Barcelona en tu colección? 9. Es verdad que hace poco vendí un par Sí, porque también tengo, o sea, comparto toda esta afición con una tienda que tengo de camisetas de segunda mano, donde a veces por el precio correcto puedo vender alguna de mi colección. Ya sabes ok. que todo tiene un precio en la vida y por el precio correcto, pues a veces me ha tocado vender alguna camiseta de la cual luego me he arrepentido, macho, no te lo voy a negar. Pero bueno, Claro, en el momento así clásico. surgió. Pero en el momento tengo 9, esperando Ok. una de Ronaldinho. O sea que tienes más o menos más del 10% de tu colección solo en el Barça. Sí, Sí, está bien, sí. está bueno. ¿Y tenés por ahí cuál fue la última camiseta que compraste? Que La ya te llegó. última que compré, creo que esta de acá. Oh, Galatasaray. 2014-2015. Uf, buena. Galatasaray es uno de esos equipos que vos compras esa camiseta, ¿cierto? Y pones a buscar, a ver, Galatasaray 2014. Y ves, Drogba jugando metió 25 goles. O sea, y siempre es así. O Icardi, o Snyder, o cualquier jugador súper icónico ha pasado Sí, por sí, ese sí, club en cualquier temporada que vos te imagines. sí, impresionante. De hecho, el fútbol turco es muy atractivo, es muy atractivo. Ahora no lo sigo, pero hace muchos años solía seguirlo y es increíble. Sobre todo Y las muchas chicas. rivalidades, entre ellos el Besiktas, el Galatasaray, el Fenerbahce. Sí, sí, Sí. Bueno, sí. ¿cuál es la camiseta? Este es un tema que a mí me gusta mucho porque también aquí es donde identificamos qué tipo de coleccionista sos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la camiseta más costosa dentro de tu colección? Más costosa dentro de mi colección, vale. Más Hay que tomar en costosa cuenta que vos hayas pagado. O sea, que yo haya... ¿cuál es lo máximo de dinero que has gastado en una camiseta? No es mucho, no es mucho. ¿Ok? De hecho, te la voy a mostrar. A ver, hay que tomar en cuenta que yo, por preferencia y por presupuesto, yo prefiero adquirir las camisetas de segunda mano. Ok, Es ok. mi forma Sí, de coleccionar, ahorrando un poco de dinero. sí, sí, Me sí. compro nuevas y...
Pero mira, la más cara de mi colección es esta. Uf, Selección venezolana de fútbol 2018. Y esta la hice personalizada con mi apellido y con mi dorsal fetiche, que era el dorsal que utilizaba cuando jugaba. ok. Esta me salió la página de internet con la personalización y todo, creo que no llegó a 60 euros. Ok, Creo que no llegó esa la compraste nueva. Esta la compré nueva. Esta es Ok. una de las pocas que he comprado nueva. Ok. Está buena, porque... Ok. Sí, está buena. Está ahí, 60 dólares, 60 euros, bacana. ¿Y cuál es la camiseta que más valor podría tener en tu colección? La que más valor podría tener en mi colección. Que si la vendes tiene que ser, como vos dijiste, por el valor adecuado. ¡Oh! ¡Oh! Ese es un joyón. Y Skulls. Crack. Sí. Esta camiseta me han llegado a ofrecer muchísimo dinero. Créeme, Ok. muchísimo. Pero creo que no Es- la vendería. O sea, Esa camiseta creo que es definitivamente la del Trevo, la que ellos ganan el triplete. esta es la del triplete, sí, la del 99, la Champions, aquella Sí. contra el Mu- Sí. En la Champions ellos usan una camiseta diferente, el logo cambia, tiene como un coso acá, pero esa es la camiseta con la que juegan toda la temporada de Liga, Copa, todas esas vainas del 99. y FA. De hecho, tiene el parche de la Premier League, no tiene el parche de la Champions, tiene el parche de la Premier League. Sí, Entonces, bacana, por ejemplo, muy bacana. me ofrecieron muchísimo dinero, pero yo creo que hay cosas que no vendería. Yo, sobre todo por la dificultad que tendría para luego volver a conseguir la misma camiseta. Yo personalmente opino, si vos tienes una camiseta del 99 o para atrás, ¿cierto? Que tiene un número y tiene parches, volver a encontrar esa camiseta las chances son 1% o menos, porque es imposible. Puedes que la vuelvas a encontrar limpia o con otro jugador, sin parches, etcétera. Pero si la tienes así, nunca la vas a volver a ver. Es muy difícil. Y por eso quizás hay mucha gente que esté como loca. He conocido gente justamente del United que tienen, no sé, 200 camisetas del United, 500 camisetas del United. Y tienen esa que todos tienes, la tienen de Beckham, de Roy Keane, de cualquiera, y les falta Scholes. Entonces llegan y dicen, no, mira, este man tiene Scholes, bueno, ¿cuánto quieres? No importa, yo quiero esa. O sea, te digo que me han ofrecido hasta 200 euros por esta camiseta. 200 euros por esa camiseta. Uf, locura. Locura. Bueno, ¿y cuál es la camiseta más barata que te haya costado a vos comprar? Yo creo que hay un empate. Creo que hay un Ok. empate. ¿Y cuál crees que es más interesante dentro de las dos más baratas? Dentro de las dos más baratas. A ver. Mira, de hecho, justo la última que me compré. Esta, la del Galatasaray. Ujú. Suelo ir mucho a mercadillos. Ah, ok. A mercadillos de a mano, tal. Reviso Sí. muy bien las camisetas, reviso los códigos, reviso todo, asegurarme de qué estoy comprando. No, Sí. no me importa coleccionar réplicas o bootlegs, pero sabiendo que lo son. No sé Sí, si ok. me explico. Sí, sí, sí. Sabiendo, no tengo ningún problema. Pero esta del Galatasaray, 3 euros. Esa, muéstrala de nuevo a la cámara. 3 euros esa camiseta. Increíble, increíble. Uf, o sea, y no sé si tú has visto Xavi camisetas o Tricot jerseys. ¿Sí los has visto a ellos? Cracks, saludos desde acá. Nada mal Justamente, pasado. inspiraciones. Son inspiraciones porque prácticamente ellos son los que empezaron con este tema de también, o sea, puedes ir allá y encontrarlas, o puedes, mira esto, mira lo otro, y también uno llega y queda con esa información y dice, pues claro, yo también puedo hacerlo. Así que un saludo desde acá a estos dos cracks que también han motivado muchísimo a los coleccionistas a hacer eso. Referentes actualmente dentro de todo el tema del coleccionismo y dentro de todo el tema de... De hecho, a mí me parece
muy divertido esta forma de coleccionismo, porque es verdad que estoy esperando ahora una del City de Haaland de esta temporada, porque había que comprarla, porque me parece preciosa la camiseta del Manchester City de esta temporada, pero preciosa, me parece un clasicón. Pero yo generalmente salgo a comprar camisetas sin saber lo que me voy a encontrar, y creo que tiene como no es lo mismo que pedirte una camiseta por internet, que ya sabes lo que te va a llegar, vienes, haces el unboxing, pero ya sabes lo que hay allí. Yo voy un poco como a comprar mystery boxes de... de 3 euros. Sí, no, y yo creo que eso también es la magia de mucha gente que viviendo en ciudades donde el fútbol es tan fuerte y todo esta moda del mercadillo, del fashion, pero como de reusar las cosas, etcétera. O sea, es increíble. O sea, hay muchas oportunidades de conseguir camisetas increíbles allá que en Classic Football Shirts o en otra cualquier tienda va a costarte una locura. También te lo digo, aprendes mucho sobre camisetas de esta manera, porque vas viendo que esta tiene a lo mejor todas las, digamos, que se ve como una original, pero luego revisas el código y no lo es. Te vas dando cuenta de qué camisetas tienen mejor el patrocinio o el nombre atrás. Ya también es verdad que ya yo tengo mis técnicas, como plancharla un poco con un papel de horno por encima para que el dorsal no se caiga o el patrocinio no se caiga. En fin, como truquillos que uno va aprendiendo, o cómo sacarle las manchas a una camiseta, porque a veces es una camiseta que está manchada y no sabemos si podemos sacarle la mancha o no. Yo ya he aprendido a identificar cuándo le puedo sacar una mancha y cuándo no, y aprovecharme un poco de eso, ¿no? Porque a lo mejor una camiseta, yo qué sé, del Madrid, manchada, mucha gente no la va a comprar porque dice, yo esa mancha no la puedo sacar. Yo sí puedo sacarla. Entonces, te lo juro, de hecho me gusta más coleccionar así primero, porque siempre he sido un tipo que ha vivido dentro de la humildad, digamos, y dentro de la precariedad, con su vida y con su empleo. Y yo creo que esta es la mejor lección de todos. Todos podemos ser coleccionistas. Todos. Cada uno a su nivel. Y cada uno con sus especificaciones. Yo conozco gente que no compra camisetas si no tienen etiqueta. O conozco gente que solo colecciona camisetas. Hace poco conocí a un tío que solo coleccionaba camisetas de Marco Royce, por ejemplo. Sí. Increíble. Cada uno tiene su colección. Cada colección es especial y cada uno tiene que irse abocando a su presupuesto y a lo que quiere. Yo es verdad que quiero tener la colección más variada que pueda, con la mayor cantidad de equipos y abarcando la mayor cantidad de países que pueda, pero todo a mi nivel, y con un presupuesto muy claro, siempre con un presupuesto muy claro y no pasándome de ese presupuesto, porque yo creo que ahí ya se vuelve mal el coleccionismo. Sí, porque hay mucha gente que tiene mucho vicio por camisetas. He conocido varios, pero está bien, muy dependiendo de coleccionista. Muy respetable. Sí, evitando siempre caer en eso, claro. Me gasto todo mi dinero en esto, no. Sí. Quería también preguntarte, ¿cuál ha sido la mejor camiseta que te han regalado? La mejor camiseta que me han regalado. Tengo un colega que de hecho es madridista y somos muy amigos desde acá del pueblo. Vivo en un pueblo muy pequeño de Madrid y la gente futbolera nos conocemos todos. Y hace poco se enteró que era del United y me regaló esta camiseta. Buenísima. Pero lo mejor está detrás. Ryan Giggs. Sí. Crack. Yo creo que esta es la camiseta que me han regalado, definitivamente. Está muy buena. Está muy buena. Y con un icónico. Sí. Un crack. Sí. Muy buen regalo, ¿para qué? Y justamente antes nos estabas diciendo que pues tenías una tienda y que, por ejemplo, podías vender camisetas dependiendo del precio, y ya mencionaste que te has arrepentido de haber vendido alguna que otra camiseta. ¿Cuál es la camiseta que más te arrepientes de haber vendido?
Uy, eso es una pregunta difícil, porque la verdad es que he tenido que vender alguna que otra, así, digamos, piedra, pero la que más me arrepiento de haber vendido. Sí, y fíjate que no es ninguna del Barça. Es una camiseta que tenía del Real Madrid de la temporada 2010-2011, que era Player Issue con Benzema. Uf, joya. Era ¿Y la local o la visitante? No, la blanca con azul, era la de local. Y, Y es y dura de conseguir. es muy dura de conseguir, muy dura de conseguir. Sobre todo el que sea Player Issue y que sea de Benzema. Claro. O Y sea, es esta. justo esa, exactamente esa. Sí, sí, exactamente esa. Sí, lo sé porque tiene el mismo template que tenía la de España Campeones del Mundo. Esa, por favor. Y había un chico en mi trabajo que estaba todo el tiempo que la quiero, 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 y le puse un precio como para que no me la comprara. Y me la compró. Y ¡pum! Suele suceder. ¿Para qué? ¿Qué te voy a negar? Yo también me arrepiento de algunas, pero pues volverán. Lo único que yo digo es volverán. Bueno, también quería preguntarte si tenés algún arrepentimiento en cuanto a conseguiste algo, dijiste, ah, no lo voy a comprar, vuelvo después, te fuiste, volviste y ya, desapareció. Sí. Hay ¿Qué una camiseta camiseta fue? hay una camiseta que llevo muchos años buscando y que en el momento no la compré porque justo se me iba de presupuesto y mi chica es un poco como la voz de mi conciencia, ¿sabes? Mi chica Sí, es un poco como la que a veces me dice, oye, bueno, mira, a ver, tenemos tanto, más o menos nos podemos gastar tanto. Ella es la que se encarga un poco de administrar el dinero en casa, cosa que agradezco porque si fuese por mí, vamos, no, mm, no siento que sí. sean 160 y mal. Es la camiseta de Japón de ASICS de Ah, 1998. uf, ese es un camisetón. La Y tuve hace, po- la tuve en la mano hace, de hecho, relativamente poco tiempo, no sé, 4 o 5 meses, y no me la compré. Esa, impresionante. O sea, me parece los diseños más lindos de los sí. últimos 30 años en selecciones nacionales. La tuve en la mano y no me la llevé por el precio. Luego le escribí al pibe y me dice que va, la vendí. Claro, no, es que es muy... De esas camisetas no vuelves. Y esta camiseta tiene una curiosidad y es que Japón tenía un triple contrato durante esos años. Entonces, esa camiseta vos la puedes ver con Asics, pero también la puedes ver la mismo template con Puma. Y creo que con Adidas también. No estoy seguro si es con Adidas, pero 100% seguro Asics y Puma. Porque eran un triple contrato que ellos tenían y podían usar el mismo template. Entonces, encontrar la de Asics, por ejemplo, va a ser difícil. Puede que la encuentres de nuevo con Puma, no sé. Es que, Yo quiero, definitivamente, yo quiero la de Easy. sí, Justo, muy, quiero una más muy buena. China, Japón, como Sí. que me encantan estas. Igual otra que estoy buscando, que esta sí no la he tenido en la mano, creo que es un poco más complicada, al menos aquí en Europa, es la de México de Avasport del mismo mundial, del 98. Uf, sí, locurón, locurón. Creo que es 98, si no estoy mal. La que tiene el template como de los aztecas. Sí, justo. Es de Avasport. Sí, sí, incluso, mira que, no sé si conoces a Alex el camisetero. ¿Esta es Creo la que que lo tú sigo. dices? Sí, Eso, sí, Alex, justo. Alex el camisetero consiguió una que es muchísimo más rara, que es la misma, pero con rojo. La verdad es que esa no la había visto. La verdad es que esa no la había visto. Es extremadamente rara y él la consiguió. Y es auténtica, todo, todo. Sino que nunca la usaron. Creo que la historia es que nunca la usaron. Es rarísima. No sé cómo la consiguió, pero la consiguió.
el crack de Alex de Camisetero, que también le mandamos un saludón desde acá. Pero bueno, te pregunto también, ¿qué camiseta has tenido, con qué camiseta has tenido una anécdota que vos digas, uff, qué anécdota y qué camiseta? Tengo una muy, muy, muy clara. En 2019, yo trabajaba en un sitio bastante reconocido, en un restaurante bastante reconocido de Madrid. Y toda la información que se manejaba ahí era como muy hermética y como que no podíamos decirle a la gente de fuera como que quién iba allí a comer o no. Era todo como muy Privado, hermético. privado. Uh-huh. Y llegó un día a mi trabajo, era como esto de las 5:30 de la tarde, yo siempre llegaba más temprano porque era el encargado del servicio, entonces siempre tenía que llegar un poco antes a preparar todo y tal. Y de repente levanto la cabeza y veo a Karim Benzema. Y yo tenía justo ese día puesta la camiseta de la selección francesa campeona del mundo de Rusia. Y en el momento dos cosas. Primero pienso, digo, ostras, que está Karim Benzema allí. Y luego pienso y digo, ostras, que yo tengo la camiseta de Francia y que no sé si voy a saludarle, porque en ese momento el tío no estaba jugando en la selección, estaba todavía expulsado. Sí. Entonces me creó ahí un poco una cosa de, pues, me va a mandar un poco al traste porque tengo la camiseta de Francia. La verdad es que no, la verdad es que en un momento fui y le dije, oye Karim, no sé qué, si me puedo tomar una foto contigo. Sí, tranquilo, sin problema. Tuvimos una pequeña charla de 3 o 4 minutos hablando de la selección de Francia, hablando de su vuelta a la selección o de su no vuelta a la selección en ese momento. Y la verdad es que creo que justo qué casualidad que ese día yo haya tenido puesta la camiseta de Francia campeona del mundo del 2018, que me haya encontrado Benzema, que Benzema no haya estado jugando en la selección. En fin, creo que hace la anécdota mucho más... Claro, mucho más grande. 2 años después vimos que volvió. Sí, crack. Un crack. Y muy particular que justamente ese día hayas decidido ponerte la camiseta de Francia con cero expectativas. Muy, muy, muy casualidad, la verdad. Pero bueno, de hecho tengo una foto en mi perfil contando la anécdota. Un TBT que tengo en mi perfil de Instagram contando la anécdota que había que contar. Claro, no es que está buenísima. ¿Para qué? Sin anécdota y camisetón también, campeones del mundo 2018, un equipo muy, muy poderoso que lastimosamente pues en el 2022 no pudo pues como volver a ganar la copa, pero vimos todo lo que hizo en el 2022. Un equipazo, el de Francia. Creo que bueno, Francia es el equipo mejor plantilla actualmente, sí, definitivamente. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, también quería ponerte en una situación hipotética. Digamos que algo está pasando en tu casa, hay un incendio, un terremoto o algo, y solo puedes coger 3 camisetas de toda tu colección. ¿Cuáles serían estas 3 camisetas que salvarías? Lo tengo muy claro. Me parece mentira, pero no es ninguna del Fútbol Club Barcelona. Ok. Sería definitivamente esta. Porque si se me incendia la casa, por lo menos vendo esta y algo recupero. Precisamente, esta de Ryan. Sí. Y creo que otra que definitivamente guardaría y no vendería y la rescataría como fuese, sería esta del Inter de Milán del año 98-99 con el gordo. Con el gordo. Dios, claro. Qué jugador. Que yo a veces digo, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado si él no se hubiera lesionado de la rodilla 2 veces? Ya. Sería otra historia todo esto, pero bueno, crack, ¿para qué? Yo de Marco Reus. Marco Reus no se hubiese lesionado, yo creo que sería uno de los grandes jugadores de nuestra generación. Sí, ¿para qué? Un crack, un jugador que inclusive me parece muy triste que muchas de sus lesiones pasen justo antes de un torneo importante como Euros, mundiales.
es muy, muy, muy de malas, porque creo que justamente ahorita, por ejemplo, lo que pasó en el 2022 con Alemania, hubiera sido una pieza muy importante para el equipo. Sí, sí. Pero Y pues, lamentablemente el mundial que juega es el mundial que peor le va a Alemania, que es el 18. Quedan sí, fuera muy mal en ronda de grupos. Eh, en fin. sí, muy mal. Bueno, y lo último que quería preguntarte era, ¿qué opinas de Rubiales? A ver, de hecho ayer coloqué una historia en mi perfil, creo que dejo muy claro mi posición al respecto. Yo creo que es un acto para mí detestable. O sea, yo creo que hay que poner en contexto. Eres el presidente de la Federación de Fútbol. Esta chica no deja de ser una jugadora, no deja de ser su jefe directo. Y creo que aquí en España está bastante calentito el tema y creo que hay dos posturas, ¿no? Una postura que gente que le quita peso a la situación y dice que bueno, que es una situación que no hay que darle más peso porque hay que darle peso al campeonato del mundo de las chicas, cosa, bueno, igual estoy de acuerdo, hay que darle mucho más peso al campeonato del mundo de las chicas, pero creo que también son acciones que tenemos que ir poco a poco dejando de normalizar en la sociedad, ¿no? Y yo sé que el cambio no es de un día para otro, yo sé que es un cambio más bien generacional y todo eso, pero yo creo que personalmente creo que se equivocó, creo que debería reconocer que se equivocó y poner su cargo a la orden. Es Sí, mi opinión muy sí. personal. Obviamente no soy periodista, no soy parte de la federación, soy simplemente una persona normal que le gusta el fútbol y que lo mira de cierta manera, pero yo creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó y creo que la federación se ha equivocado en las maneras también. En las maneras Sí, de... creo que la única forma de compararlo es que nos imaginemos que eh, Messi fue besado por el presidente de la selección argentina de fútbol en la boca, Chiquitapia. casi que forzándolo. Ajá. Es Ya, algo muy parecido. O sea, no hubiera sido una bomba, hubieran renunciado, Messi hubiera hecho de todo, o sea, todos, y todos hubiéramos hecho lo mismo. Y a esa escala es lo que deberíamos ponerlos. No, no importa que porque sean de sexos diferentes, que porque en España todo el mundo se besa en la boca, no, no, no. Y sobre todo en la rueda de prensa me llama mucho la atención que él dice, fue un beso consensuado. Yo le dije, dame un pico, pero en las imágenes se ve, se nota la dame un pico, incomodidad ya cogiéndola, ya, o sea, nada que hacer. totalmente. Bueno, y ya para terminar, después de esto, quería hacerte una pregunta, y es más que una pregunta, tu opinión también, pero una opinión para que le demos a conocer a los nuevos coleccionistas. Eh, ¿Qué le recomiendas a una persona que esté en este momento empezando con el coleccionismo? ¿Qué deberían ellos hacer? A las personas que se están empezando en el coleccionismo, primero, eh, un error que cometemos todos, intenta no compararte. Intenta no compararte porque siempre va a haber gente que tenga más camisetas que tú, camisetas, digamos, con más valor que las tuyas. Intenta no compararte. Segundo, ponte un presupuesto. Ponte un presupuesto. Mensual, semanal, anual o lo que quieras. Pero ponte un presupuesto y no intentes pasarte de ese presupuesto. Porque la vida no es todo camiseta. Luego hay que pagar alquiler, luego hay que comer, luego hay que... Yo, por ejemplo, yo que me caso en poco tiempo, una boda conlleva un gasto. Entonces, siempre intentar que nuestro coleccionismo se ajuste a nuestro presupuesto, sea muy alto o sea muy bajo, siempre que nuestro coleccionismo se adapte a nuestro presupuesto y que cada quien se plantee los objetivos de su colección. Si tú quieres coleccionar camisetas de solo un equipo, adelante. Si quieres coleccionar camisetas de equipos raros, adelante. Si quieres coleccionar camisetas de equipos clásicos, adelante. O sea, yo creo que cada quien se tiene que plantear un poco el objetivo de su colección. Yo respeto
mucho a la gente que colecciona y no usa sus camisetas, como respeto también muchísimo a la gente que colecciona y usa todas sus camisetas. O sea, yo creo que cada quien debería plantearse un poco los objetivos de su colección y en base a eso trabajar en ellas. No desesperarse. Yo he tenido periodos de 6 meses en los que a lo mejor no adquiero una camiseta, pero porque en el momento no se da, o porque estoy pendiente de otras cosas, o porque... Entonces, como no desenfocarte tampoco en que eres coleccionista y que sí quieres comprar camisetas, pero tampoco desviarte de las otras cosas en tu vida, porque he visto casos de colegas que se han gastado, no sé, cantidades impresionantes de dinero en una camiseta y luego los ves ese mes que no tienen para comprar ciertas otras. No tienen para comprar el gancho donde colgar la camiseta. Total. Entonces, Pero bueno, el objetivo. muy buenos consejos, la verdad. Y por lo menos en mi caso, a mí lo que me ha servido muchísimo es el coleccionismo de segunda mano. El coleccionismo de segunda mano. Buscar en plataformas, no sé, por ejemplo aquí en España, Vinted, Wallapop, Mil Anuncios, Mercadillos, contactar con gente en Instagram que a lo mejor sea coleccionista y que a lo mejor quiera vender una parte de su colección por un precio. Creo que ahí está un poco la clave. Ahí está un poco la clave. Sí, muy buenos consejos, la verdad, y muy de acuerdo con ellos, porque cada uno tiene su forma de coleccionar, pero siempre hay que tener objetivos claros de qué es lo que quieres lograr con la colección y cuál va a ser tu colección, porque a partir de ahí es mucho más fácil el camino a seguir y encontrar lo que uno quiere. Bueno, Johan, muchísimas gracias por haber participado de este podcast, por darnos tu opinión en todos estos temas que discutimos, pero también por mostrarnos esas joyas que tienes dentro de tu colección. Esperamos que te vaya súper bien en la boda y que lleguen muchas más camisetas también. Y nada. De boda sean camisetas. Claro. Vamos a ver cuál te vas a poner. Voy a estar atento para ver cuál te vas a poner. No sé si quieres decirle algo más a la gente que nos está viendo y que nos va a ver en YouTube. Bueno, si me permites hacer un pequeño sponsor, también, bueno, sí. Que visiten la tienda, Crazy About Jerseys Shop, tengo un perfil en Instagram, camisetas de segunda mano en muy buen estado, también, pues, si la gente dentro de España o dentro de Europa se hemos enviado a toda España, también, si quieren verlo sin ningún compromiso, tengo muy buenas camisetas allí también. Entonces, pues bueno, nada, eso, que me permitieras hacer ese pequeño espacio publicitario. Te da muchas gracias, Juan, te lo agradezco, tío, porque entiendo que has entrevistado a coleccionistas de mucho renombre, entonces tener este espacio aquí también para mí es importante porque así también pues, damos espacio a todo tipo de coleccionistas, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco, tío. Felicidades por tu podcast. Felicidades por tu perfil de Instagram. Todos los días veo las 3 noticias diarias del mundo del fútbol y la verdad es que no me sentido. Entonces, agradecido con la oportunidad y pues nada, decirte que sigamos así y que ojalá que en muchos años este contacto y esta amistad que estamos forjando por este medio pues siga y nada, felicitarte por tu podcast, tío, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras y pues por el apoyo también. Y nada, este espacio es creado para todos los coleccionistas. Si algún coleccionista nos está mirando y quiere participar, bienvenido, mándeme un mensaje y cuadramos y todos vamos a contar nuestra historia, que eso es lo que me encanta de esta comunidad. Siempre todos estamos con las puertas abiertas para abrazarnos, para querernos, para disfrutar de las camisetas y hablar de lo que nos apasiona. Johan, muchísimas gracias. A todos los que nos vieron por el live, también muchísimas gracias por conectarse. Y a los que nos van a ver por YouTube también, muchísimas gracias. Acuérdense de darle like, me gusta, comentar, suscribirse, todo eso. Vayan al perfil de Crazy About Jerseys, suscríbanse también allá, vayan a su shop, miren a ver si están interesados en alguna camiseta, si están en Europa, ya saben que las envíos a todas partes. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Chao, chao.